Hola y bienvenidos al Jardín de la Chita. En el día de hoy les voy a hablar todo lo relacionado con el cactus de Navidad. Vamos a conocer su origen, su reproducción y sus cuidados. Este cactus de Navidad es originario de las selvas del Brasil. Sus hojas son totalmente planas y de un color verde oscuro. Si lo colocamos al sol directo, toma un color de verde a morado oscuro. Esta planta es epífita, es decir, que crece sobre la rama de los árboles y en zonas boscosas o adherido a ramas. Esta suculenta es de porte colgante, nos ofrece una floración abundante y sus flores miden entre 6 y 8 centímetros y lo más llamativo de ella son sus colores. Esta suculenta es muy fácil de mantener y no requiere mayores cuidados. También se considera como una planta longeva, ya que puede durar entre 20 a 30 años. La reproducción de esta planta se puede hacer de tres maneras. Por semilla, pero por semilla es muy demorado. También lo podemos hacer por segmento de hoja, que es la más fácil, o también por separación de hijuelos, ya que esta es más rápida y obtenemos una planta en muy poco tiempo. También es importante que cuando hagamos esta reproducción, que su planta no vaya a estar en floración. Normalmente lo vamos a hacer en primavera o cuando ya haya terminado su proceso de floración. El primer método es por esqueje, así, esqueje de hoja o segmentos de hoja. Como este trae sus segmentos, así podemos cortar uno o dos, como para que la plantica, si la quieren pequeñita, cortamos uno, si la quieren más grandecita, cortamos dos. En esta ocasión, yo siempre le corto de a dos, la giramos hasta que vayan saliendo nuestros segmentos de hoja. Acá por ejemplo hay tres, vamos a quitar estos tres segmentos y nos va quedando nuestros esquejes de la siguiente manera. Podemos quitar varios segmentos porque muchas veces estos todos no prosperan. Entonces, si ponemos a reproducir muy poquitos y algunos se nos mueren, entonces la planta nos queda muy escasa. Entonces tratamos de reproducir los segmentos que más podamos. La segunda forma de reproducirlo es por esqueje de tallo o separación de mata, así como esta. Simplemente cogemos la planta, la sacamos. Si ya queremos una planta más rápida y que ya tenga sus raíces, entonces cogemos, la sacamos de esta manera y vamos espejando nuestra planta y la sacamos así con sus raíces. Mira, acá ya se cayó una hojita y ya ella solita enraizó. Realmente esta planta es muy fácil de reproducir y no necesita muchos cuidados. Cuando ya tengamos todos nuestros esquejes, vamos a prepararle un sustrato apropiado para ella, ya que esta es una planta epífita, entonces el sustrato es muy diferente y tiene que ser apropiado para el óptimo crecimiento de esta planta. Vamos a preparar el sustrato para esta suculenta. Recuerden que esta planta tiene unos cuidados similares a las orquídeas y a las bromelias. Al ser unas plantas silvestres, requieren de un sustrato de rápido drenaje y con buenos nutrientes. En el caso de esta suculenta, les voy a preparar un sustrato que drene fácil, ya que no le gusta estar encharcada. Lo vamos a hacer con arena de río y piedritas o arena de construcción. Yo siempre uso arena de construcción con sus piedritas. Arena de construcción, cascarilla de pino fina, así como esta para que retenga la humedad. Vamos a usar tierra negra, cascarilla de arroz para darle más soltura. Si ustedes no tienen cascarilla de arroz, entonces la pueden reemplazar por el cepillado de madera y eso también funciona. Vamos a usar cascarilla de coco fina y esto lo vamos a mezclar así, de esta manera, hasta que quede totalmente homogénea. Si ustedes tienen la oportunidad de tener carbón, lo pueden triturar muy bien y lo pueden agregar aquí al sustrato.
Yo en este caso lo tengo acá para ponerle en la parte de abajo de la maceta, pero si les quieren poner unos pedacitos acá también funcionan, pero lo trituran un poquito más, así como tengo este. También les iba a compartir que esta planta necesita de fertilizantes o nutrientes más seguido por su proceso de floración. Para tener una planta en óptimo desarrollo y que nos crezca frondosa y bonita, entonces le ponemos nuestro humus tradicional, o también le podemos poner el humus líquido. También les tengo en este canal un abono de frutas que funciona de maravilla. En la descripción de este video les dejo el link para que ustedes sepan cómo prepararlo y cómo aplicarlo. Entonces seguimos acá con nuestro sustrato para revolver todos nuestros elementos de una manera así. ¿Cómo saben ustedes que tienen un sustrato totalmente suelto? Simplemente lo cogen, le hacen así. Si no se apelmaza es porque es apropiado y es demasiado suelto para nuestra planta. Con esto vamos a evitar encharcamientos y que esta planta no se nos vaya a morir rápidamente, ya que esta planta se considera perenne. Entonces es una planta que nos va a durar mucho tiempo y así debemos cuidarla tanto en su sustrato, en sus riegos, para que esta nos dure mucho tiempo. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte y seguirme en mis redes sociales. Como aquí ya tenemos listo nuestro sustrato y nuestros esquejes, cogemos una cubeta o una maceta, la desinfectamos, le ponemos nuestros carboncitos de esta manera, para que el sustrato no se nos salga, la dejamos así y la llenamos así hasta que nuestra maceta ya sea hasta la mitad, y vamos a plantar nuestro esqueje de tallo. No la llenamos mucho porque esta tiende a caerse, entonces que nos quede así de esta manera. La rellenamos. También es aconsejable que nos quede este espacio acá para cuando la reguemos no se nos vaya a encharcar y empiece a tener problemas de pudrición. Aquí ya la tenemos así y esta nos queda así, nuestro esqueje de tallo nos queda de esta manera. Aquí vamos a hacer la segunda reproducción. Le vamos a poner canela a nuestro sustrato. Si ustedes no tienen canela, le pueden poner el carbón totalmente machacado, porque estas hojitas al desprenderlas quedan con heridas y se nos pueden empezar a morir por plagas. Entonces la canela y el carbón actúan como cicatrizantes y no dejan que nuestras plantas vayan a tener plagas. Esta es la segunda manera de poner nuestros esquejes. Como los tenemos que dejar cicatrizar por lo menos 2 días, entonces tenemos nuestro sustrato así, de esta manera. Hoy no los voy a poner a cicatrizar por enseñarle a ustedes, entonces los ponemos así, apenas llenamos la maceta hasta la mitad y los ponemos así, sobrepuestos en el sustrato, así, de esta manera, ya sea de a segmento de hoja, de a 2 segmenticos, no importa, lo llenamos así. Esta forma yo la utilizo y me funciona mucho. Entonces no los vamos a regar, simplemente los ponemos ahí sobrepuestos en el sustrato. Le ponemos una bolsa así, de esta forma, como si pareciera un invernadero. La ponemos así. Le abrimos unos huequitos para que la planta respire y los vamos mirando. Como a los 8 o 15 días ya empiezan a enraizar. Entonces le quitamos la bolsa y ahí sí los sembramos en el mismo sustrato y empezamos a regar el sustrato de manera ligera y ellos ya empiezan a crecer de una forma rápida. Otro método que les voy a enseñar y que a mí me funciona de manera rápida para que este se propague y enraice más rápido es coger un pote de refresco o gaseosa y lo abrimos de esta manera con un bisturí, con una tijera, con lo que ustedes tengan en casa, de esta manera. Entonces acá lo lavamos bien con su jabón y lo desinfectamos con alcohol y luego lo llenamos con el sustrato que ya tenemos acá
de esta manera, así. Ya este sustrato tiene la canela para su proceso de cicatrización y para que ningún hongo se nos vaya a meter en nuestra planta. Entonces, con este método colocamos nuestros segmentos acá, de esta manera, así, y esta botella va a hacer que le acelere un poco el crecimiento a estos esquejes y que enraicen un poco más rápido. A este no le vamos a hacer huequitos porque queda de esta manera, entonces por acá le entra aire. Cuando ya vayamos a llevarlos a alguna parte, entonces lo vamos a llevar a un sitio donde tenga buena luz, pero que no nos vaya a dar el sol. Al comienzo, estos segmentos de hoja se empiezan como a arrugar. No se vayan a asustar por eso, porque ese es el proceso normal de ellos. Hay veces que se ponen arrugados, entonces empiezan a regarlos y entonces resultan pudriéndolos. Entonces no, cuando ya empiecen a enraizar, entonces ahí sí los ponen en el sustrato y los empiezan a regar ligeramente. Pues aquí en la botella ya los sacan a una maceta, porque ahí no los podemos plantar por lo incómodo de la maceta esta. Entonces empezamos, los sacamos y los empezamos a hidratar, y cuando ya los tengamos en nuestra maceta individual, les ponemos nuestro abono humus, ya sea líquido o el de frutas o el de tierra, no importa, pero debe llevar uno de esos 3 abonos orgánicos. También les iba a compartir que como esta planta es considerada longeva, entonces es aconsejable sembrarla de una vez en una matera así grande como esta, y que tenga bastante espacio, ya que ella tiende a propagarse así al ser de porte colgante. Entonces, si la vamos a regar, no nos va a quedar tan denso esta parte y no se nos empieza a acumular la humedad y empieza a sufrir de plagas. También les iba a compartir que esta suculenta, al paso de los años, se les empieza a poner así como sus hojitas, sobre todo las que llegan hacia la raíz, un poco leñosas y de este color. Entonces las personas se asustan y cogen y la botan porque dicen: no, esa planta ya está fea y se murió. Resulta que no, esto es un proceso normal por el paso de los años, pero ella vuelve y se recupera. Por eso es importante el abono. Para con eso la debemos abonar una vez al mes cuando es bebé, 2 veces al mes cuando ya va creciendo, y después cada 4 meses, cada 6 meses, hasta llegar a su plena madurez. Cuando ya está madura, también necesita abono. Muchas veces se nos olvida que porque ya floreció, entonces ya no nos sirve. No, cuando ya termina su proceso de floración, esperamos que empiece la primavera y a mediados de la primavera la empezamos a abonar. O en otros países donde no tenemos primavera, entonces apenas termina su proceso de floración, esperamos unos 15 días, unos 20 días y la empezamos a abonar para que esta planta empiece a coger otra vez su proceso de floración. En el caso mío, yo tengo mi planta hace 10 años en esta maceta y me florece casi todo el tiempo. ¿Por qué? Porque yo le levanto sus hojitas, le saco un poquito de sustrato y le pongo mi abono de frutas o el abono humus en esta parte. Por eso es que ya les decía sobre la matera grandota, para que ustedes le puedan hacer su proceso de riego y su proceso de abono a esta hermosa planta. En la iluminación, esta planta es de semisombra. Si la colocamos al sol indirecto, se pone de este color, y hay personas que me han escrito que nunca le florecen. Entonces, cuando ustedes requieran de ponerla al sol indirecto, van a tener en cuenta que no van a tener flores. Pero si ya quieren su proceso de floración, la ponemos en una semisombra al lado de una ventana donde tenga una buena ventilación, y nuestra planta nos va a florecer muy rápidamente. En el riego vamos a tener en cuenta que no le vamos a regar las hojas, sino simplemente le vamos a regar su sustrato así, de esta manera, con lo que ustedes tengan, con una botella, con un atomizador, solamente el sustrato, ya que si lo regamos acá por encima y de pronto la planta no cuenta
con una buena ventilación, entonces empezamos a tener problemas de pudrición. Este riego lo vamos a hacer cada 10 días, siempre y cuando el sustrato esté totalmente seco. A esta planta le gusta el riego frecuente, entonces si ustedes quieren le pueden hacer riegos ligeros para que esta planta no se seque totalmente. Normalmente ella avisa en sus hojas, las hojas empiezan a apagar o a arrugarse, pero es preferible que nos avise así por falta de riego, porque cuando ya tiene pudrición ya es muy difícil recuperarla. Entonces, teniendo en cuenta todos estos cuidados y todo lo anterior, vamos a tener una planta con una vida espectacular, ya que es una planta perenne. No olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales.